desierto de sangre y venganza, él juró jamás rendirse, ni a los blancos, ni al amor. Pero en aquella noche de tormenta, cuando una mujer desconocida atravesó las fogatas de la aldea con un bebé dormido contra el pecho y un secreto en los ojos, el guerrero más temido sintió su propio corazón vacilar por primera vez. Ella cargaba en los hombros un pasado que podía destruir su honor, y en los labios la promesa de un deseo prohibido. Entre ellos, la tensión era un cuchillo afilado. Odio, deseo y miedo se mezclaban como veneno y miel. Ella no debía estar allí, él no debía tocarla. Una historia de pasión sombría, sensualidad feroz y secretos capaces de matar. Prepárate para contener la respiración, porque no todo corazón sobrevive a un amor prohibido. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí en el canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. El calor de la sierra sonorense parecía quemar hasta los huesos cuando ella apareció en la entrada del rancho, emergiendo del polvo rojizo como un espejismo imposible. Una mujer de cabellos negros pegados por el sudor en la frente, la piel morena quemada por el sol, los labios entreabiertos por la sed, trayendo en brazos a un niño de pocos meses, entró en la propiedad de los Mendoza con la dignidad silenciosa de quien no implora, pero carga una súplica desesperada en los ojos oscuros. Javier Mendoza, el ranchero más temido y respetado de toda la región, sintió el pecho contraerse cuando la vio atravesar el patio de tierra apisonada. Él, que nunca se había rendido a nada ni a nadie, que comandaba miles de cabezas de ganado y cientos de vaqueros con puño de hierro, fue tomado completamente desprevenido por aquella presencia que parecía haber salido de sus pesadillas más íntimas y, al mismo tiempo, de sus deseos más peligrosos. Ella no dijo su nombre, ni necesitó hacerlo. El modo como lo miró, sin bajar la cabeza ante su semblante severo, sin demostrar la sumisión que todos los demás mostraban en su presencia, era suficiente para enraizar en él una curiosidad ardiente que no lo dejaría dormir por muchas noches. Ella cargaba secretos, y cada secreto de ella olía a tentación prohibida. Lucía, ese era el nombre que ella susurró apenas cuando fue preguntada por la dueña de la casa, era diferente de todas las mujeres que ya habían pasado por allí. No era una vaquera buscando trabajo, no era una de las hijas de los rancheros vecinos tratando de impresionar al soltero más codiciado de la región. Era algo más salvaje, más peligroso. Había en ella una fuerza contenida que Javier reconocía en sí mismo, una rebeldía orgullosa que lo intrigaba y lo perturbaba al mismo tiempo. En los primeros días, él intentó mantener distancia, pero todo el rancho notaba la fisura en su armadura. Siempre que ella caminaba por el patio, el balanceo suave de las caderas bajo el vestido simple y gastado hacía algo en su sangre latir. El modo como ella bajaba los ojos por un instante, solo para después levantarlos desafiantes, lo consumía. Las manos de él temblaban al tocar al bebé de ella, como si cada gesto fuera una traición a sus propias reglas. Y aún así, no conseguía evitar las ganas de ayudarla, de sentir su perfume de tierra mojada mezclado con el calor de la piel. La historia de ella llegó poco a poco, en susurros entre las empleadas de la Casa Grande. Lucía había sido amante de un poderoso diputado federal, un hombre casado e influyente que la mantenía en secreto en un apartamento en Hermosillo. Cuando descubrió que estaba embarazada, él la presionó para abortar, pero ella se negó. El político entonces intentó usar al niño como moneda de cambio en negociaciones turbias, prometiendo entregarlo en adopción a cambio de favores políticos. Lucía huyó en la madrugada, llevando apenas la ropa que tenía puesta y al bebé en brazos. Era de noche, sin embargo, cuando el rancho entero se callaba, y los dos permanecían despiertos, bajo el mismo cielo de estrellas infinitas de la sierra, intercambiando miradas largas junto a las brasas de la fogata en el patio. Él la oía contar en susurros pedazos de su historia, cómo fue criada en una colonia popular de Hermosillo, cómo luchó para estudiar y trabajar, cómo conoció al diputado cuando servía en un evento político, cómo él la sedujo con promesas de una vida mejor, cómo descubrió que era apenas un objeto de placer para él, cómo juró nunca más someterse a nadie. En esas madrugadas íntimas,
Javier descubría en ella una llama parecida a la suya. Él también había sido criado en la pobreza, hijo de un vaquero que murió en un accidente con el ganado. Había luchado, estudiado, trabajado 16 horas al día hasta conseguir comprar su primer rancho. Había construido un imperio de la nada, pero nunca olvidó de dónde venía. Tal vez era eso lo que lo atraía tanto de ella, una sensualidad cruda, una fuerza interior que le recordaba a sí mismo, como si el propio deseo viviera en cada curva de aquel cuerpo que él no conseguía dejar de imaginar. La tensión entre ellos crecía cada día, hasta el inevitable romperse de la represa. El primer acontecimiento notable vino durante una tarde tórrida de diciembre, cuando él la siguió en silencio hasta el arroyo donde ella lavaba ropa sola. Allí, la vio quitarse la blusa, dejando que el agua helada le pegara la tela fina a la espalda, revelando cada detalle de las cicatrices que la vida dura y el hombre anterior le habían dejado. Por un instante, se sintió paralizado, pero los celos, el deseo y la furia se mezclaron y lo empujaron hacia ella como un animal. Ella se giró al sentir su presencia, pero no retrocedió cuando él la sujetó por los hombros. El beso fue devastador, no de ternura, sino de rabia contenida, de años de soledad explotando de una sola vez. Él la levantó en brazos y la acostó en la orilla de arena húmeda, recorriendo con la boca cada cicatriz, como si quisiera borrar todas las marcas del otro hombre con su propia piel. Y ella lloró y sonrió entre gemidos ahogados, rindiéndose a la salvajería de aquel deseo que venía creciendo desde hacía semanas. «No deberías estar aquí», él murmuró contra el cuello de ella, la voz ronca de deseo y conflicto. «No deberías haber venido a mi rancho». «No tenía a dónde ir», ella respondió, las uñas clavadas en la espalda de él, sintiendo cada músculo tenso bajo la piel quemada por el sol. «No tenía nada más que perder». «Ahora tienes», él dijo, levantando el rostro para mirarla. «Ahora me tienes a mí». Fue una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Javier sabía que se estaba metiendo en algo peligroso, que una mujer como Lucía traería complicaciones a su vida cuidadosamente controlada, pero no conseguía resistirse a la fuerza magnética que ella ejercía sobre él, a la manera como ella lo desafiaba con los ojos, como si conociera todos sus secretos más oscuros. El segundo acontecimiento no tardó. Ramón, el capataz más antiguo del rancho, espiando a distancia, esparció lo que vio, y toda la propiedad cayó sobre Javier con murmullos y miradas reprobadoras. Patrón involucrándose con una desconocida, comentaban, mujer de político encima. Hasta doña Teresa, el ama de llaves que lo crió después de la muerte de sus padres, le dio la espalda, avergonzada. Pero Javier no cedió. Con los dedos entrelazados a los de ella, proclamó delante de todos los empleados reunidos en el patio que Lucía y el niño eran de él ahora, una promesa tan osada como un desafío a los dioses. Esa misma noche, ella lo buscó en su cuarto, con lágrimas en los ojos y fuego en el cuerpo. «¿Por qué hiciste eso?», ella preguntó, la voz temblorosa. «¿Por qué te expusiste de esa forma?». «Porque no consigo más vivir fingiendo que no existes», él respondió, jalándola hacia sí con una urgencia que la sorprendió. «Porque desde que llegaste aquí, nada más tiene sentido. Lo que hicieron allí, a la luz tímida de la luna que entraba por las rendijas de la persiana, fue menos un acto carnal que un pacto silencioso. Las manos de él la tomaron como tierra prometida, los labios de ella quemaron su piel como brasas. No había más retorno posible. Javier había elegido su lado, y Lucía había encontrado algo que nunca pensó que tendría nuevamente, un hombre dispuesto a luchar por ella. Pero la paz duró poco. La mañana siguiente trajo noticias perturbadoras. El diputado había descubierto dónde estaba ella. A través de su red de informantes e influencia política, había localizado el rancho y estaba en camino. No venía solo. Traía consigo una orden judicial de búsqueda y aprehensión del niño, alegando que Lucía era una madre inadecuada y que él tenía derechos paternales. «Él va a intentar llevarme a la fuerza», Lucía dijo, temblando en los brazos de Javier. «Va a usar la ley, la policía, todo lo que tiene a su alcance. No mientras yo esté vivo», Javier respondió, la voz cargada de una promesa sombría. «Nadie va a tocarte a ti o al niño». Era una declaración de guerra. Javier sabía que se estaba colocando contra un hombre con poder e influencia, alguien que podría destruir su vida con una simple llamada telefónica.
Pero algo dentro de él había cambiado desde que Lucía llegó. Ya no era apenas el ranchero solitario que construyó sus murallas para protegerse del mundo. Era un hombre apasionado, peligroso cuando era provocado, dispuesto a todo para proteger lo que era suyo. Aquella noche, ella vino hasta él una vez más, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que ella nunca había mostrado antes, una necesidad que iba más allá del deseo físico. «Si algo me sucede», ella susurró, presionando el rostro contra el pecho de él, «cuida de Miguel. Promete que cuidarás de mi hijo». «Nada va a sucederte», Javier respondió, levantando la barbilla de ella para que lo mirara a los ojos. «No lo voy a permitir». Pero incluso diciendo eso, él sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. El diputado tenía recursos y poder que Javier no poseía. La batalla que se aproximaba sería desigual, y los riesgos eran enormes. Pero por primera vez en su vida, Javier Mendoza estaba dispuesto a apostar todo en una sola jugada. El amor había llegado a su vida como un huracán, devastador e incontrolable, y él estaba listo para enfrentar cualquier tormenta para protegerlo. El diputado llegó en una mañana de enero, cuando el sol apenas había nacido, y el rocío cubría el pasto como un velo plateado. 3 carros negros pararon en la entrada del rancho, levantando una nube de polvo rojizo que se esparció por el patio como un presagio sombrío. Lucía sintió la sangre helarse en las venas cuando vio aquella figura alta e imponente bajar del carro del medio, seguido por 2 abogados de traje y una mujer que ella reconoció como asistente social. Ricardo Valenzuela tenía 52 años, cabellos entrecanos perfectamente peinados, porte elegante y aquella sonrisa política que ella conocía tan bien. Pero detrás de la máscara de civilidad, Lucía veía la furia contenida, el ego herido de un hombre que no estaba acostumbrado a tener sus deseos contrariados. Él venía a buscar lo que consideraba suyo por derecho, y no aceptaría un no como respuesta. Javier apareció en el porche de la casa grande antes incluso de que los visitantes tocaran a la puerta. Vestía una camisa blanca simple, pantalón de mezclilla y botas de cuero, pero su presencia dominante era inconfundible. Los músculos tensados, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el diputado con una intensidad que hizo temblar a Lucía. Ella conocía esa mirada. Era la misma que él usaba cuando un toro bravo necesitaba ser domado. «Diputado Valenzuela», Javier dijo, bajando los escalones del porche con pasos lentos y medidos. «No sabía que usted tenía negocios en mi propiedad». «Sí los tengo, señor Mendoza», Ricardo respondió, el tono formal pero cargado de autoridad. «Vine a buscar lo que es mío, mi mujer y mi hijo». «¿Su mujer?», Javier rió, pero no había humor alguno en el sonido. «Por lo que sé, usted está casado hace 20 años con la hija del senador Montoya». «Lucía nunca fue su mujer, diputado. Fue apenas un pasatiempo». El rostro de Ricardo se contorsionó de rabia, pero se controló. Sabía que estaba siendo observado por los empleados del rancho, que se reunieron en el patio para asistir a aquella confrontación. Cualquier demostración de descontrol podría ser usada contra él más tarde. «No vine aquí para discutir semántica», Ricardo dijo, haciendo señal para que uno de los abogados se aproximara. «Vine a hacer valer mis derechos. Tengo una orden judicial de búsqueda y aprehensión del niño. Lucía es una madre inadecuada, sin recursos financieros o estructura familiar para criar a un hijo». «¿Orden judicial basada en qué?», Javier preguntó, recibiendo los papeles de las manos del abogado. «¿En mentiras? ¿En chantaje? ¿En abuso de poder? En hechos», Ricardo respondió fríamente. «Lucía es una mujer sin residencia fija, sin empleo, sin familia. Abandonó el apartamento que yo le proporcioné, llevándose a mi hijo sin mi autorización. Eso es secuestro, señor Mendoza». Lucía, que hasta entonces permanecía en silencio detrás de Javier, dio un paso al frente. El bebé dormía tranquilamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. «¿Secuestro?», ella repitió, la voz temblorosa de indignación. «Tú me encerraste en aquel apartamento como una prisionera, Ricardo. Me prohibiste salir, trabajar, tener una vida propia. Cuando descubrí que planeabas usar a mi hijo como moneda de cambio para conseguir apoyo político, huí. Cualquier madre haría lo mismo». «No tienes pruebas de eso», Ricardo replicó.
Pero Lucía vio un destello de preocupación en sus ojos. Son apenas acusaciones vacías de una mujer desesperada. No lo son. Javier intervino, sacando un sobre del bolsillo de la camisa. Lucía me contó todo: grabaciones, documentos, fotografías. Todo lo que usted le hizo está debidamente registrado. Era un farol, pero Ricardo no lo sabía. El diputado palideció, calculando rápidamente las consecuencias si aquella información se filtraba. Su carrera política, su matrimonio, su reputación, todo se derrumbaría como un castillo de naipes. «Estás cometiendo un error grave, Mendoza», Ricardo dijo, la voz baja y amenazadora. «No sabes con quién te estás metiendo. Puedo acabar con tu vida, con tus negocios, con todo lo que construiste». «Usted puede intentarlo», Javier respondió, aproximándose hasta quedar cara a cara con el diputado. «Pero yo no soy uno de sus vasallos políticos, diputado. Soy un hombre libre, en mi propia tierra, protegiendo a la mujer y al niño que amo. Y si usted intenta llevarse a cualquiera de los dos a la fuerza, va a descubrir de lo que soy capaz». La tensión en el aire era palpable. Los empleados del rancho se habían aproximado, formando un semicírculo protector detrás de Javier. Todos conocían la historia de Lucía. Todos sabían que ella había encontrado refugio allí, y todos estaban dispuestos a defenderla. Ricardo percibió que estaba en desventaja numérica y territorial. «Esto no ha terminado», el diputado dijo, haciendo señal para que su comitiva volviera a los carros. «Volveré con la fuerza policial necesaria. La ley está de mi lado». «La ley, tal vez», Javier respondió, «pero la justicia no». Después de que los carros partieron, dejando apenas el polvo rojizo como recuerdo de su presencia, Lucía se derrumbó en los brazos de Javier. Toda la tensión acumulada salió en lágrimas silenciosas, mientras él la sostenía con fuerza, murmurando palabras de consuelo en su oído. «Él va a volver», Lucía dijo, la voz ahogada contra el pecho de él. «Él no va a desistir. Tiene demasiado orgullo para aceptar una derrota». «Entonces estaremos listos», Javier respondió acariciando los cabellos de ella. «Pero primero necesito saberlo todo. Cada detalle, cada nombre, cada documento. Si vamos a luchar contra él, necesito munición». Aquella noche, Lucía contó todo. Sentada en el porche de la casa grande, con el bebé durmiendo en el regazo, ella relató los 2 años de relación con Ricardo Valenzuela. Cómo él la conoció en un evento político, cómo la cortejó con regalos caros y promesas de amor eterno, cómo la instaló en el apartamento en Hermosillo, cómo gradualmente se volvió posesivo y controlador. Él me prohibía salir sola, Lucía contó, los ojos perdidos en la oscuridad de la sierra. Decía que era para mi protección, que una mujer como yo no sabía cuidarse en la ciudad grande. Controlaba cada centavo que yo gastaba, cada persona con quien hablaba. Yo era una muñeca en una vitrina, Javier. Bonita para que él mirara, pero sin voluntad propia. ¿Y el embarazo?, Javier preguntó, la voz cuidadosamente controlada. Cuando lo descubrí, pensé que él se pondría feliz. Lucía continuó. Creí que finalmente tendríamos una familia de verdad, que él asumiría nuestra relación. Pero se puso furioso. Dijo que yo había hecho aquello a propósito, para atarlo. Exigió que abortara. Pero tú no quisiste. No pude, Lucía admitió, instintivamente apretando al bebé contra el pecho. Ya había perdido tanto en la vida, Javier. Mi madre murió cuando yo era adolescente. Mi padre desapareció cuando yo era niña. Miguel era la única familia que me quedaba. No podía matarlo. Javier sintió una rabia sorda crecer en su pecho. Conocía hombres como Ricardo Valenzuela, hombres que creían que el dinero y el poder les daban el derecho de controlar las vidas ajenas. Había enfrentado a algunos de ellos a lo largo de los años, políticos corruptos que intentaban tomar sus tierras, empresarios que querían comprar su rancho por una miseria, pero nunca había enfrentado a alguien tan poderoso como el diputado. «Hay más», Lucía continuó, vacilante. «Descubrí por casualidad que él planeaba usar a Miguel como moneda de cambio. Escuché una conversación telefónica de él con otro político, ofreciendo entregar al niño en adopción a cambio de apoyo para un proyecto de ley. Mi hijo sería dado como regalo a una pareja de empresarios que podrían financiar su campaña para senador». «Hijo de puta», Javier murmuró, los puños cerrados. «Disculpa el lenguaje, pero no consigo controlarme cuando pienso en eso».
Fue cuando supe que tenía que huir, Lucía dijo. Esperé a que él viajara a Ciudad de México. Tomé a Miguel y salí del apartamento. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Recordé que mi madre siempre hablaba de esta región, que había trabajado aquí cuando era joven. No sabía que te iba a encontrar. Javier se aproximó a ella, arrodillándose al lado de la silla donde estaba sentada. Con cuidado, tocó el rostro de ella con la palma de la mano, secando las lágrimas que insistían en correr. Me encontraste, él dijo simplemente. Y ahora no estás más sola. El beso que siguió fue diferente de los otros. No había urgencia o desesperación, sino una ternura profunda, una promesa silenciosa de protección y cuidado. Lucía sintió algo romperse dentro de ella, una muralla que había construido a lo largo de los años para protegerse del dolor. Javier era diferente de todos los hombres que había conocido. Había en él una fuerza gentil, una masculinidad que no necesitaba dominar para afirmarse. «Ven», él dijo, levantándose y extendiendo la mano hacia ella. «Es tarde, y mañana tendremos mucho trabajo». Lucía vaciló por un momento, mirando la mano extendida. Sabía que aceptar aquella invitación significaba mucho más que simplemente ir a la cama. Significaba confiar plenamente en Javier, entregarse a él no apenas físicamente, sino emocionalmente. Significaba creer que él sería diferente, que no la abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. «No voy a decepcionarte», Javier dijo, como si pudiera leer sus pensamientos. «Nunca». Lucía puso la mano en la de él, permitiendo que la ayudara a levantarse. Juntos, caminaron hacia dentro de la casa, Miguel durmiendo tranquilamente en los brazos de ella. Era un momento de paz antes de la tormenta que se aproximaba. Un momento de intimidad que ambos sabían que podría ser el último por mucho tiempo. En el cuarto, mientras Javier preparaba una cuna improvisada para Miguel, Lucía lo observaba con una mezcla de amor y miedo. Amaba la gentileza con que él trataba a su hijo, como si fuera propio. Amaba la fuerza de sus brazos, la seguridad que irradiaba, la manera como la hacía sentirse protegida, pero temía lo que Ricardo podría hacerle a él, los recursos que el diputado tenía para destruir sus vidas. «Estás con miedo», Javier observó, aproximándose a ella después de acomodar al bebé. «Mucho», Lucía admitió. «Miedo de que él te lastime, miedo de perder a Miguel, miedo de que todo esto sea apenas un sueño y despierte nuevamente sola». «No es un sueño», Javier dijo, jalándola hacia sus brazos. «Y no vas a despertar sola nunca más». Las manos de él encontraron las de ella, entrelazando los dedos en una promesa silenciosa. Lucía sintió el calor de la piel de él, la fuerza de los músculos tensos, el olor masculino que la tranquilizaba y la excitaba al mismo tiempo. Cuando él la besó, fue con una pasión contenida que hablaba más alto que cualquier palabra. «Te amo», él murmuró contra los labios de ella. «Sé que es locura, sé que nos conocemos hace poco tiempo, pero te amo, Lucía. Te amo a ti, y amo a Miguel como si fuera mi propio hijo». «Yo también te amo», Lucía respondió, las lágrimas volviendo a correr. «Pero tengo tanto miedo de perderte». «No me vas a perder», Javier prometió, levantándola en brazos y llevándola a la cama. «Tendremos que luchar, tendremos que ser fuertes, pero no me vas a perder». El amor que hicieron aquella noche fue intenso y desesperado, como si quisieran grabar uno en el otro todas las sensaciones, todas las emociones, todas las promesas que las palabras no conseguían expresar. Javier la adoró con una reverencia que la sorprendió, explorando cada centímetro de su cuerpo con la paciencia de un hombre que tiene toda la eternidad. Lucía se entregó completamente, sin reservas, sin miedos, permitiendo que él la conociera de una forma que ningún otro hombre había conocido. Cuando finalmente se durmieron, entrelazados en los brazos uno del otro, el cielo ya comenzaba a aclarar en el horizonte, pero la paz duró poco. El teléfono sonó antes de las 6 de la mañana, trayendo noticias que cambiarían todo nuevamente. Ricardo Valenzuela había usado su influencia política para conseguir una orden de arresto contra Javier por secuestro y privación ilegal de la libertad. La policía estaba en camino al rancho. La guerra había comenzado oficialmente. El sonido de las sirenas cortó el aire matinal como cuchillas afiladas, resonando por los pastizales y haciendo que el ganado se agitara inquieto.
Lucía despertó sobresaltada en los brazos de Javier, el corazón disparado cuando vio las luces rojas y azules aproximándose por el camino de tierra. 3 patrullas de la policía estatal, seguidas por un carro sin identificación que ella reconoció inmediatamente. Ricardo había cumplido su amenaza. «Vístete, rápido», Javier dijo, saltando de la cama y corriendo hasta el armario. «Toma a Miguel y ve al cuarto de atrás. Ramón te llevará por los pastizales hasta la casa de mi primo, en el rancho vecino». «No», Lucía dijo, también levantándose y sujetando el brazo de él. «No voy a dejarte enfrentar esto solo. Si me llevan, tendrán que llevarte a ti también». «Lucía, sé sensata», Javier insistió, ya vistiendo el pantalón de mezclilla. «Si te arrestan, Ricardo gana automáticamente la custodia de Miguel. Es eso lo que él quiere. No podemos darle esa victoria». Pero era demasiado tarde para huir. Los golpes en la puerta principal resonaron por la casa como truenos, seguidos por la voz autoritaria del comandante anunciando que tenían una orden de arresto y búsqueda y aprehensión. Javier suspiró pesadamente, pasando las manos por los cabellos, y miró a Lucía con una mezcla de rabia y resignación. «Promete que cuidarás de Miguel, pase lo que pase», él dijo, jalándola para un último abrazo desesperado. «Promete que no dejarás que Ricardo ponga las manos en él». «Lo prometo», Lucía susurró contra el pecho de él, las lágrimas ya comenzando a correr. «Pero tú también promete que volverás a mí». «Volveré», Javier respondió, besándola con una intensidad que hablaba de despedida y esperanza al mismo tiempo. «No importa lo que pase, volveré a ti». Los policías entraron en la casa con toda la pompa de la ley, liderados por el comandante Torres, un hombre de mediana edad con barriga prominente y aire de quien estaba cumpliendo un deber desagradable. Detrás de él venía Ricardo, intentando disimular la sonrisa triunfante, y 2 abogados cargando carpetas llenas de documentos. «Señor Javier Mendoza», el comandante dijo, sacando las esposas del cinturón, «está arrestado por secuestro, privación ilegal de la libertad y apropiación indebida de menor. Tiene el derecho de permanecer callado y de tener un abogado presente durante el interrogatorio». «¿Secuestro?», Javier rió amargamente, extendiendo las muñecas para ser esposado. «Comandante, usted está arrestando a un hombre por dar refugio a una mujer y un niño que huyeron de una situación de violencia doméstica». «Las acusaciones son serias, Mendoza», el comandante respondió, claramente incómodo con la situación. «Tenemos la declaración de la parte interesada alegando que la señora Lucía Sánchez está siendo mantenida aquí contra su voluntad». «¡Eso es mentira!», Lucía explotó, dando un paso al frente con Miguel en los brazos. «Comandante, yo vine aquí por voluntad propia. Estaba huyendo de él». Ella señaló a Ricardo. «Él me mantenía prisionera en Hermosillo, me amenazaba, quería vender a mi hijo». «Son acusaciones sin pruebas», Ricardo intervino, fingiéndose víctima. «Comandante, esta mujer es mentalmente inestable. Abandonó el hogar que yo le ofrecí, se llevó a mi hijo sin autorización, y ahora está siendo manipulada por este hombre que solo quiere aprovecharse de la situación». «¿Mentalmente inestable?», Lucía repitió, la voz subiendo una octava. «Yo tengo grabaciones tuyas, Ricardo. Tengo fotos de las marcas que dejaste en mi cuerpo cuando intenté salir de casa. Tengo mensajes tuyos amenazando con quitarme a Miguel si no hacía lo que querías». Un silencio tenso se apoderó de la sala. El comandante miró de Ricardo a Lucía, claramente percibiendo que había más en aquella historia de lo que los documentos oficiales contaban. Pero las órdenes venían de arriba, y él no tenía opción sino cumplirlas. «Señor Javier, voy a tener que llevarlo para que declare», el comandante dijo, evitando mirar directamente a Lucía. «Y usted, señora, va a tener que venir con nosotros también. El niño quedará bajo custodia temporal del padre biológico hasta que la situación sea aclarada». «¡No!», Lucía gritó, apretando a Miguel contra el pecho. «No van a quitarme a mi hijo. Él no es padre, es apenas un donador de esperma. Miguel es mío». Ricardo dio un paso al frente, extendiendo los brazos para tomar al niño. «Lucía, no hagas esto más difícil de lo que debe ser. Miguel es mi hijo, y tiene derecho a los cuidados y a la vida que solo yo puedo ofrecerle». Fue cuando Javier explotó. Incluso esposado, se lanzó contra Ricardo con toda su fuerza, derribándolo en el suelo de la sala. Los policías lo sujetaron antes de que pudiera hacer más daño, pero el mensaje estaba dado. «Si tú tocas un dedo a ese niño», Javier gruñó,
luchando contra los brazos que lo sujetaban. «Juro por Dios que voy a matarte con mis propias manos». «¿Está viendo, comandante?», Ricardo dijo, levantándose y arreglando el traje. «Este hombre es violento, peligroso. Es exactamente por eso que necesito proteger a Lucía y a mi hijo de él». Lucía miró alrededor desesperada, buscando una salida. Los empleados del rancho se habían reunido en el área externa de la casa, pero no podían hacer nada contra la fuerza policial. Doña Teresa lloraba en la cocina. Ramón caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y los otros vaqueros susurraban entre sí, claramente indignados con la situación. Fue entonces que una voz nueva cortó la tensión como una navaja. «¿Qué payasada es esta en mi propiedad?». Todos se giraron para ver a un hombre alto y delgado entrando en la sala, vistiendo un traje caro y cargando un maletín de cuero. Tenía cerca de 60 años, cabellos blancos perfectamente peinados, y un aire de autoridad que hizo que hasta el comandante endureciera la postura. «Licenciado Martínez», Javier dijo, sorprendido. «¿Qué hace aquí?». «Supe que mi cliente estaba siendo arrestado ilegalmente», el abogado respondió, sacando documentos del maletín. «Comandante Torres, soy Eduardo Martínez, abogado del señor Javier Mendoza. Me gustaría ver la orden de arresto, por favor». Ricardo palideció ligeramente. Eduardo Martínez era uno de los abogados más respetados del Estado, conocido por nunca perder un caso y por no aceptar sobornos. Si él estaba allí, la situación se había complicado considerablemente. «La orden está en regla», el comandante dijo, entregando los papeles a Eduardo. «Basada en acusaciones formales de secuestro y privación ilegal de la libertad». Eduardo examinó los documentos con atención, frunciendo el ceño en cada línea. «Comandante, esta orden es una farsa. No hay evidencias de crimen alguno, apenas la palabra de un hombre contra la de una mujer. Y por lo que veo aquí, el señor Ricardo Valenzuela no tiene ni siquiera el reconocimiento oficial de la paternidad del niño». «¿Cómo así?». Ricardo explotó. «Claro que soy el padre. Mantuve a Lucía por 2 años, pagué todos los gastos médicos del embarazo. Mantener a una mujer no significa ser padre de su hijo». Eduardo respondió fríamente. «¿Dónde está el examen de ADN? ¿Dónde está el acta de nacimiento?». «Por los documentos que tengo aquí, Miguel Sánchez no tiene padre registrado». Lucía sintió el corazón dispararse. Era verdad. Cuando Miguel nació, ella se había negado a poner el nombre de Ricardo en el acta de nacimiento, presintiendo que un día él usaría eso contra ella. En la época, Ricardo se había puesto furioso, pero ella fue inflexible. «Esos son tecnicismos», Ricardo dijo, claramente nervioso. «Puedo probar la paternidad en cualquier momento». «Entonces pruébela», Eduardo desafió. «Hasta entonces, este niño es responsabilidad exclusiva de la madre, y cualquier intento de removerlo de la custodia materna sin orden judicial específica es un delito». El comandante miró los documentos nuevamente, percibiendo que había sido usado. Ricardo había presentado apenas una versión de los hechos, omitiendo detalles cruciales que cambiaban completamente la situación legal. «Diputado», el comandante dijo claramente irritado por haber sido engañado. «Usted me garantizó que tenía todos los documentos necesarios». «Los tengo», Ricardo insistió, pero su voz no sonaba más tan confiada. «Son apenas formalidades burocráticas. Lo importante es proteger al niño de un ambiente hostil». «¿Ambiente hostil?». Doña Teresa intervino, entrando en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. «Esta casa recibe familias hace 30 años. Crié a Javier desde pequeño, y sé reconocer amor cuando lo veo. Esta muchacha y este niño nunca estuvieron más seguros en ningún otro lugar». La señora no fue llamada a opinar. Uno de los abogados de Ricardo dijo ásperamente: «No, pero voy a opinar de todos modos». Ramón dijo, apareciendo en la puerta con otros 5 vaqueros detrás de él. «El patrón Javier es el hombre más honorable que he conocido. Si él dice que está protegiendo a esta familia, es porque necesita realmente protección. Y si alguien aquí piensa que va a llevárselos a la fuerza, tendrá que pasar por nosotros primero». La tensión en la sala aumentó peligrosamente. Los policías pusieron las manos en las armas, pero el comandante hizo señal para que se mantuvieran calmados. Estaba claro que la situación se había salido de control, y una confrontación armada sería un desastre para todos los involucrados. «Comandante», Eduardo dijo, aprovechando el momento, «sugiero que regrese a la comandancia y revise este caso con más cuidado. Hay evidencias de que la verdadera víctima aquí es la señora Lucía Sánchez,
y no el diputado Valenzuela. ¿Qué evidencias?, Ricardo preguntó, intentando mantener la compostura. Las grabaciones que la señora Lucía mencionó, Eduardo respondió. Las fotografías de las agresiones, los mensajes amenazadores, todo debidamente registrado y autenticado. Lucía miró a Eduardo con sorpresa. Ella había mencionado esas evidencias, pero en realidad no tenía certeza si serían válidas legalmente. El abogado, sin embargo, hablaba con una confianza que la tranquilizó. «Esos son invenciones», Ricardo dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Un intento desesperado de invertir la situación. «Entonces no le importará pasar por un examen de verificación de autenticidad», Eduardo replicó. «Tengo peritos especializados en análisis forense digital. En 24 horas podemos comprobar si los archivos son verdaderos o no». Ricardo tragó saliva. Sabía que algunas de las grabaciones eran verdaderas, hechas por Lucía durante sus discusiones más acaloradas. En la época no le había importado, pensando que ella nunca tendría el coraje de usarlas. Ahora, esa arrogancia podría costarle caro. «Comandante», Eduardo continuó, «sugiero que libere a mi cliente inmediatamente y archive estas acusaciones infundadas. Caso contrario, me veré obligado a presentar una demanda por arresto ilegal y abuso de autoridad». El comandante vaciló por un momento, pesando sus opciones. Sabía que Eduardo Martínez no hacía amenazas vacías, y una acusación de abuso de autoridad podría acabar con su carrera. Por otro lado, Ricardo Valenzuela tenía influencia política suficiente para causar problemas también. «Está bien», dijo finalmente, haciendo señal para que removieran las esposas de Javier. «Pero esto no ha terminado. El caso será investigado apropiadamente, y si hay evidencias de delito, volveremos». Javier masajeó las muñecas donde las esposas habían dejado marcas rojas, pero sus ojos permanecieron fijos en Ricardo. «Puede volver cuantas veces quiera, comandante, pero no va a encontrar nada más que una familia que se ama y se protege». Ricardo miró alrededor, percibiendo que había perdido aquella batalla. La expresión en su rostro era de odio puro mientras encaraba a Lucía, que permanecía firme con Miguel en los brazos. «Esto no ha terminado, Lucía», él dijo, la voz baja y amenazadora. «Tú sabes de lo que soy capaz. Sabes hasta dónde puedo llegar». «Sí lo sé», Lucía respondió, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. «Pero ahora tú también sabes que ya no estoy sola». Javier se aproximó a ella, envolviéndola con un brazo protector. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Era una declaración pública de que ellos estaban juntos, de que él no retrocedería. «Diputado», Javier dijo, mirando directamente a los ojos de Ricardo, «usted no es bienvenido en mi propiedad. Si vuelve aquí sin orden judicial, será considerado invasión de domicilio». Ricardo abrió la boca para replicar, pero Eduardo lo interrumpió. «Creo que los señores ya dijeron todo lo que tenían que decir», el abogado observó. «Ahora, si me permiten, tengo una familia que representar». Después de que los carros partieron, dejando apenas el polvo rojizo y la sensación de que la tormenta apenas había comenzado, Lucía finalmente se derrumbó. Toda la tensión acumulada salió en sollozos convulsivos, mientras Javier la sostenía contra el pecho, murmurando palabras de consuelo. «Terminó», él dijo, acariciando los cabellos de ella. «Por hoy, terminó». «No ha terminado», Lucía respondió, la voz ahogada contra la tela de la camisa de él. «Él va a volver, Javier. Va a usar toda la influencia que tiene para destruirnos». «Entonces estaremos listos», Eduardo dijo, aproximándose a ellos. «Pero primero, necesito todas las evidencias que tienen. Grabaciones, fotografías, documentos, testigos, todo». Lucía lo miró con esperanza renovada. «Licenciado Eduardo, gracias por haber venido, pero ¿cómo supo que necesitábamos ayuda?». El abogado sonrió por primera vez desde que llegó. «Digamos que tengo amigos que están atentos a ciertas actividades políticas sospechosas. Cuando supe que Ricardo Valenzuela estaba usando su influencia para perseguir a una mujer y a un niño, no pude quedarme quieto. No tenemos cómo pagar sus honorarios», Javier dijo, avergonzado. «¿Quién dijo que quiero pago?». Eduardo respondió. «Hay ciertas causas por las cuales vale la pena luchar gratis. Esta es una de ellas». Aquella noche, por primera vez desde que Ricardo apareciera, Javier y Lucía pudieron dormir en paz, pero ambos sabían que era apenas el ojo del huracán. La verdadera tormenta todavía estaba por venir, y Ricardo Valenzuela
No era hombre de aceptar derrotas fácilmente. Mientras tanto, a muchos cientos de kilómetros de allí, en su oficina en Ciudad de México, Ricardo planeaba su venganza. Si no podía tener a Lucía y a Miguel por la ley, usaría otros medios. Medios que Javier Mendoza todavía no imaginaba, pero que pronto descubriría ser mucho más peligrosos que cualquier orden judicial. 3 semanas pasaron en una paz engañosa. Javier y Lucía habían caído en una rutina doméstica que los hacía olvidar, por momentos preciosos, de la tormenta que se aproximaba. Ella ayudaba en la administración del rancho, revelando una inteligencia para los números que sorprendió a todos. Miguel crecía fuerte y saludable, conquistando el corazón de cada empleado con sus sonrisas desdentadas. Y Javier descubría cada día que amar no lo hacía débil, sino infinitamente más fuerte. Fue doña Teresa quien trajo las primeras malas noticias. Llegó a la cocina de la casa grande con el rostro pálido, sosteniendo un periódico local en las manos temblorosas. «Señor Javier», ella dijo, la voz quebrándose, «necesita ver esto». El titular estampaba una foto de Javier y Lucía abrazados en el porche, tomada con teleobjetivo. «Ranchero alberga a fugitiva y niño en esquema de tráfico humano», decía el título sensacionalista. El artículo, claramente plantado por Ricardo, pintaba a Javier como un criminal que explotaba a mujeres vulnerables, y a Lucía como una prostituta de alta clase huyendo con dinero robado. «Hijo de puta», Javier murmuró, arrugando el periódico entre las manos. «No va a conseguir destruirme con mentiras». Pero las mentiras tenían piernas largas. En los días siguientes, inspectores de Hacienda aparecieron para auditar los libros del rancho. La Secretaría de Medio Ambiente llegó con órdenes de verificación ambiental. La Secretaría de Salud cuestionó las condiciones de los corrales. Era una coordinación perfecta de acoso burocrático, claramente orquestada por alguien con mucha influencia. «Está funcionando», Lucía dijo, observando por la ventana un carro oficial más subiendo por el camino. «Él está consiguiendo destruirnos poco a poco». «Todavía no», Javier respondió, pero su voz sonaba cansada. «Eduardo dijo que todas estas verificaciones son legales, pero no van a encontrar nada irregular. El rancho siempre ha sido limpio». Fue entonces que el golpe más cruel llegó. Una llamada de Eduardo en medio de la madrugada trajo la noticia que cambiaría todo. «Javier», la voz del abogado sonaba tensa por el teléfono. «Ricardo consiguió una orden de búsqueda y aprehensión de Miguel, esta vez con base en un examen de ADN. Alega que el niño está en situación de riesgo». «¿Pero cómo?», Lucía gritó, oyendo la conversación. «¿Cómo consiguió material genético para el examen?». «No lo sé», Eduardo admitió. «Pero el documento parece legítimo. La policía va a llegar allí dentro de pocas horas». Javier colgó el teléfono y miró a Lucía, que sostenía a Miguel contra el pecho como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo. Ambos sabían que ya no había más hacia dónde correr. Ricardo había usado todos los recursos a su alcance y ahora tenía la ley de su lado. «Vamos a huir», Lucía dijo levantándose con determinación. «Tomo a Miguel y salimos del país. Tengo una prima en Guatemala. Podemos quedarnos allí hasta...». «No», Javier la interrumpió, sujetándola por los hombros. «No vamos a pasar el resto de nuestras vidas huyendo, Lucía. No es vida para ti ni para Miguel». «Entonces, ¿qué sugieres?», ella preguntó, las lágrimas corriendo libremente. «¿Que entregue a mi hijo a ese monstruo?». Javier quedó en silencio por un momento, la mente trabajando furiosamente. Había una salida, pero era arriesgada, peligrosa, podría costarle todo. «Hay algo que no te conté», él dijo finalmente, «sobre Ricardo, sobre lo que descubrí respecto a él». Lucía lo miró con curiosidad mezclada con desesperación. «¿Qué?». «Hace 3 años, uno de los ranchos vecinos fue vendido en condiciones sospechosas. El dueño, un hombre íntegro, de repente comenzó a tener problemas con fiscalizaciones, procesos laborales, acusaciones ambientales, exactamente como está sucediendo conmigo. Acabó vendiendo las tierras por una miseria». «¿Y qué tiene eso que ver con Ricardo?». «El rancho fue comprado por una empresa fantasma», Javier continuó. «Tardé 2 años en descubrirlo, pero conseguí rastrearla. La empresa pertenece a Ricardo Valenzuela. Él usa el esquema para apropiarse de tierras valiosas. Crea problemas para forzar a los propietarios a vender barato». Lucía sintió la sangre helarse. «¿Tú crees que él hizo todo esto?».
¿Por causa del rancho? Creo que cuando descubrió dónde estabas, percibió una oportunidad doble. Javier dijo, recuperarte a ti y a Miguel, y además conseguir mis tierras. 2 pájaros de un tiro. ¿Pero cómo nos ayuda eso ahora? Javier fue hasta la caja fuerte escondida detrás de un cuadro en la pared y sacó una carpeta gruesa. Eduardo me ayudó a investigar. Tenemos documentos, registros bancarios, declaraciones de otros rancheros que pasaron por lo mismo. Ricardo Valenzuela no es apenas un político corrupto, es un criminal. Lucía miró los papeles con esperanza renovada, pero la realidad los golpeó como un baño de agua fría. Afuera, las sirenas ya podían ser oídas a lo lejos. No va a dar tiempo, ella dijo. Están llegando. Javier guardó los documentos rápidamente y tomó el teléfono. Ramón, él dijo cuando el capataz atendió. Prepara los caballos, 2 de los más rápidos, y llama a todos los hombres al patio. ¿Vas a luchar? Lucía preguntó sorprendida. Voy a ganar tiempo, Javier respondió. Lo suficiente para que Eduardo presente las evidencias al Ministerio Público. Ricardo puede haber conseguido una orden, pero si probamos que él es un criminal, cualquier decisión judicial puede ser anulada. Las patrullas pararon en el patio exactamente como la primera vez, pero esta vez Ricardo había traído refuerzos. 10 policías, 2 oficiales de justicia, una asistente social y 3 guardaespaldas particulares bajaron de los carros. Él no estaba dispuesto a aceptar otro fracaso. Javier salió de la casa con Lucía a su lado, Miguel en los brazos de ella. Pero esta vez no estaban solos. Todos los empleados del rancho se posicionaron detrás de ellos. Una muralla humana de lealtad y determinación. Diputado, Javier dijo, su voz resonando en la mañana silenciosa. Vuelve a irrespetar mi propiedad. Esta vez con toda la autoridad legal. Ricardo respondió mostrando los documentos. Examen de ADN comprobado, orden judicial válida. Miguel Valenzuela viene conmigo hoy. Miguel Sánchez. Lucía corrigió, levantando la barbilla desafiante. Mi hijo se llama Miguel Sánchez. No por mucho tiempo, Ricardo dijo, haciendo señal para que los policías se aproximaran. Pronto tendrá el nombre que merece. Fue cuando Eduardo llegó, no solo, sino acompañado por 3 hombres de traje que Lucía no reconoció. El abogado venía casi corriendo, cargando un maletín enorme y hablando rápidamente por el celular. «Deténgase todo», él gritó antes incluso de salir del carro. «Comandante, esta orden está suspendida». Ricardo palideció. ¿Suspendida? ¿Por quién? Por el Ministerio Público Federal. Uno de los hombres de traje respondió, aproximándose y mostrando su identificación. Fiscal López, diputado Ricardo Valenzuela, está arrestado por asociación delictuosa, apropiación indebida, corrupción activa y pasiva, y falsificación de documentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró alrededor como un animal acorralado, calculando rápidamente sus opciones. Sus abogados susurraban furiosamente entre sí, intentando entender lo que había sucedido. «Esto es un absurdo», Ricardo explotó. «Soy diputado federal. Tengo inmunidad parlamentaria. No para delitos comunes», el fiscal respondió fríamente. «Y falsificar un examen de ADN para secuestrar a un niño es un delito común, diputado». Lucía sintió las piernas debilitarse. ¿Falsificar? El examen que él presentó es falso, Eduardo explicó, aproximándose a ellos. Los laboratorios confirmaron que nunca hicieron tal prueba. Ricardo sobornó a un técnico para crear un documento fraudulento. «Pero yo soy el padre», Ricardo gritó, perdiendo completamente la compostura. «Viví con Lucía por 2 años. Miguel es mi hijo». «Puede que lo sea», el fiscal admitió, «pero eso no le da el derecho de cometer delitos para probarlo, especialmente cuando hay evidencias de que usted abusaba psicológica y físicamente de la madre del niño». Lucía miró a Javier con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Él la jaló hacia sus brazos, envolviéndola a ella y a Miguel en un abrazo protector mientras veían a Ricardo ser esposado. «¿Cómo lo descubrieron?», Ricardo preguntó, la voz derrotada. «Las grabaciones que Lucía hizo eran apenas el comienzo», Eduardo explicó. «Cuando comenzamos a investigar, descubrimos un patrón. Por lo menos 8 rancheros en 3 estados fueron víctimas de su esquema. Sobornos a fiscales, documentos falsificados, intimidación.
Usted construyó un imperio criminal, diputado. Y la gota que colmó el vaso fue intentar usar a un niño inocente como herramienta de chantaje, el fiscal añadió. Eso llamó la atención de las autoridades federales. Mientras Ricardo era llevado a la patrulla, se giró una última vez hacia Lucía. El odio en sus ojos había sido sustituido por algo más aterrador. Una promesa fría de venganza. «Esto no ha terminado, Lucía», él dijo, la voz baja pero clara. «Incluso desde la cárcel puedo alcanzarte. Puedes intentarlo», Javier respondió, dando un paso al frente. «Pero ahora ella tiene una familia entera para protegerla. Y juro por Dios que si intentas hacer cualquier daño a ella o a Miguel, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte». Después de que los carros partieron, llevándose a Ricardo y dejando finalmente la verdadera paz, el rancho entero explotó en celebración. Los vaqueros gritaban. Doña Teresa lloraba de alegría. Ramón abrió una botella de tequila que guardaba desde hacía años. Pero Javier y Lucía se alejaron de la multitud, caminando en silencio hasta el arroyo donde todo había comenzado entre ellos. Allí se sentaron en la misma orilla donde se besaron por primera vez, Miguel durmiendo tranquilamente en los brazos de ella. ¿Terminó realmente?, Lucía preguntó, todavía sin creer completamente. «Terminó», Javier confirmó, pasando el brazo alrededor de ella. «Ricardo va a quedar preso por mucho tiempo, y aun cuando salga, no tendrá más poder para molestarnos». «¿Y nosotros?», ella preguntó, mirándolo con los ojos llenos de esperanza y miedo. «¿Qué sucede con nosotros ahora?». Javier se giró para encararla completamente, sacando algo del bolsillo de la camisa. Era un anillo simple, de oro, que había pertenecido a su madre. «Sucede que quiero pasar el resto de mi vida amándote», él dijo, arrodillándose en la arena húmeda. «Quiero criar a Miguel como mi propio hijo. Quiero tener otros hijos contigo. Quiero envejecer a tu lado en esta tierra que amo. Lucía Sánchez, ¿aceptas casarte conmigo?». Las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», ella susurró, extendiendo la mano temblorosa para recibir el anillo. «Sí, acepto». El beso que siguió fue diferente de todos los otros. No había desesperación o urgencia, apenas amor puro y la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo. Miguel despertó en los brazos de ella y, como si entendiera el momento, sonrió por primera vez, una sonrisa desdentada que derritió el corazón de ambos. 6 meses después, la pequeña iglesia del pueblo vecino estaba llena para la boda de Javier y Lucía. Doña Teresa lloraba copiosamente en la primera banca. Ramón sirvió como padrino, y Miguel, ahora con 8 meses y oficialmente adoptado por Javier, usaba un pequeño traje blanco y arrancaba suspiros de admiración de las invitadas. Ricardo Valenzuela, mientras tanto, cumplía condena en una penitenciaría federal, sus bienes confiscados, su carrera política destruida. Las investigaciones revelaron aún más delitos, involucrando a otros políticos y empresarios, resultando en una operación que se conoció como Operación Tierra Limpia. Lucía nunca más oyó hablar de él, excepto a través de los periódicos que noticiaban nuevos desarrollos del caso. 1 año después de la boda, Lucía dio a luz a una niña, Teresa, en homenaje a la mujer que los acogió cuando más lo necesitaban. Javier lloró cuando la sostuvo por primera vez, dándose cuenta de que había encontrado no solo una esposa y un hijo, sino una familia completa. Miguel creció fuerte y feliz, llamando a Javier papá sin saber que no llevaba su sangre. Para él, familia nunca fue sobre genética, sino sobre amor, protección y presencia. Cuando cumplió 5 años, Javier le contó la verdad sobre su origen, de una forma simple que el niño pudiera entender. «El papá que tienes ahora te eligió», Lucía explicó, sentada con él en el regazo en el porche de la casa grande. «Y eso hace nuestro amor aún más especial. Yo también los elijo a ustedes», Miguel respondió, abrazándolos con la simplicidad pura de los niños. «Para siempre y siempre». Y fue así como una historia que comenzó con fuga y miedo, se transformó en un cuento de amor, coraje y recomienzo. Javier aprendió que amar no era perder el control, sino ganar un propósito. Lucía descubrió que merecía ser amada con intensidad y respeto. Miguel ganó no solo un padre, sino una familia que lo amaría incondicionalmente. El rancho prosperó bajo la administración conjunta de Javier y Lucía.
Ella se reveló una administradora nata, modernizando procesos y aumentando la productividad. Juntos, expandieron los negocios, siempre manteniendo los valores de honestidad y respeto que orientaban sus vidas. En las noches calientes de la Sierra Sonorense, cuando la familia se reunía en el porche para ver las estrellas, Javier a veces se acordaba de aquel día en que Lucía apareció como un espejismo en el polvo rojizo. Ahora ella estaba allí, real y sólida a su lado, madre de sus hijos, compañera de su vida, prueba viva de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. ¿En qué estás pensando?, Lucía preguntaba, notando su mirada distante. En cómo la vida puede cambiar en un único momento. Él respondía, jalándola más cerca. En cómo un hombre puede pasar años pensando que está completo, para descubrir que estaba apenas esperando. ¿Esperando qué? Esperando que tú llegaras y me mostraras lo que es realmente vivir. Y bajo el cielo infinito de la Sierra Sonorense, rodeados por los hijos que dormían tranquilos y por la tierra que los sustentaba, Javier y Lucía sabían que habían encontrado no apenas el amor, sino su lugar en el mundo. Un lugar donde no había espacio para miedos o fugas, apenas para la certeza absoluta de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta que la vida trajera. El amor de ellos había nacido del caos, crecido en la adversidad y se había fortalecido en la lucha. Era un amor maduro, probado por el fuego, que sabía valorar cada momento de paz porque conocía el precio de la guerra. Y era exactamente eso lo que lo hacía indestructible. Porque el verdadero amor no es aquel que nace en la facilidad, sino aquel que elige permanecer incluso cuando todo parece perdido. Y Javier y Lucía habían hecho esa elección, día tras día, hasta que se volvió tan natural como respirar. Para siempre y siempre, como Miguel había dicho. Una promesa simple pero que contenía toda la eternidad.